Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Esta es la tercera clase de nuestro curso Apuestas Online en Adolescentes, abordajes desde las políticas públicas. Bueno, en esta tercera clase vamos a trabajar en relación con las apuestas online en general y las apuestas deportivas. Y bueno, la vamos a pensar desde la perspectiva de género. ¿Qué hay de las masculinidades y de los mandatos de masculinidad en este fenómeno tan extendido de las apuestas online? Y tenemos de invitado a Ariel Sánchez, compañero del Ministerio de Mujeres y Diversidades, a cargo de una dirección que ahora nos va a contar cuál es el trabajo que hace su dirección y cómo ellos vienen estudiando, es un especialista en este tema, cómo viene estudiando el tema de las apuestas online y su vínculo con estos mandatos de la masculinidad. Bien. Bueno, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias y gracias por invitarme a participar del curso. Bien, como contaba acá Alejandra, mi nombre es Ariel Sánchez, estoy a cargo de la Dirección de Promoción de Masculinidades para la Igualdad del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia. Si bien no tenemos no parecía el tema de apuesta como un tema particular cuando iniciamos la dirección, nosotros venimos trabajando en dos líneas generales en la dirección, una que tiene que ver con el abordaje con varones denunciados por violencia, que no es quizás tanto la línea que vamos a hablar hoy, y otra que está más orientada a lo que llamamos políticas de igualdad de género, pero sobre todo cómo pensar las políticas de género orientadas a varones y cómo ir transversalizando lo que nombramos como el enfoque de masculinidades, que no es más que pensar las trayectorias de los varones, las trayectorias vitales de los varones y sus conflictos en la vida cotidiana, en los diferentes espacios, desde una mirada de género. Y ahí, en ese trabajo que fuimos haciendo, no solo trabajando con varones directamente, sino con diferentes instituciones, pero también escuchando y leyendo un poco qué inquietudes iban apareciendo por parte de los varones y cómo iba apareciendo también esto de en los varones una preocupación por el dinero rápido, por el dinero fácil, como una preocupación cotidiana que iba creciendo entre muchos varones jóvenes, ¿no? Leíamos un contexto en el que ciertos proyectos materiales, ciertas trayectorias materiales no podían concretizarse, digamos, no podían concretarse y al mismo tiempo esa preocupación, ¿no? ¿Qué pasaba con sus trayectorias y cómo eso impactaba en algún punto en la socialización de los mandatos? Y un mandato fundamental que era el de el proveedor, ¿no? En eso. Y al mismo tiempo empezamos a leer datos como estadísticos, que es un poco lo que hacemos muchas veces. Leemos datos y empezamos a ver gran cantidad de varones dentro de quienes apuestan. Y quienes están, muchos de ellos eran varones, ¿no? En ciertos tipos de apuestas, pero aparecían varones. Y nos pasan con todos los temas. Cuando vemos salud mental, cuando vemos salud, cuando vemos deserción en el ámbito escolar, acá nos apareció un tema más, que era el de apuesta y ahí que aparecían un montón de varones, o gran porcentaje de varones por sobre las mujeres. Y bueno, nuestra pregunta generalmente desde la dirección es, cuando aparece ese dato, ¿cómo darle sustancia, robustosidad al dato, digamos, y empezar a entender el dato de género no simplemente como un dato en una tabla, que simplemente sirve para registrar, sino como algo que nos permita pensar las condiciones? Entonces la pregunta que nos hicimos es, si este dato es, hay varones que son muchos más los que apuestan, digo, ¿habrá algo de los mandatos vinculados a la masculinidad y sobre todo cómo están operando entre los jóvenes que hace esto? Y bueno, y ahí inició la pregunta, no tanto porque apuestas haya sido un tema inicial de la dirección, sino porque el tema era de qué modo podemos pensar género, desde el género, las diferentes trayectorias de los varones, ¿no? Claro, buenísimo. Muy interesante, ¿no? Porque sí, eso aparece en todos los estudios de los relevamientos que hace salud, que hace educación Ujú, también. Hay una proporción de varones mayoritaria ujú, en el mundo de las apuestas online. Y bueno, lo que se sabe en Argentina y en el mundo, que particularmente son los varones jóvenes, adolescentes y jóvenes. sí. En Argentina adolescentes porque tienen muy facilitado el acceso a las Ujú. apuestas, ¿no? Pero en otros lugares donde eso está más restringido, igual los varones jóvenes son particularmente quienes en mayor proporción apuestan online.
Y ustedes estuvieron entonces investigando esta problemática también vinculada a las apuestas deportivas, Sí. ¿no? Y cómo se vincula con los mandatos de masculinidad y también con algún interés, ¿no? Propio Sí, también de los varones, como es el deporte, el sí. fútbol, de las mujeres también, pero bueno, en los varones particularmente. Ujú. ¿Qué encontraron? Bueno, creo que ahí hay algo, hay un punto ahí como que nuclea, digamos, que articula, que arma, digamos, la relación de los varones con el deporte o la socialización masculina vinculada al deporte y vinculada al conocimiento supuesto sobre el deporte, que hace que la relación con la apuesta y con la apuesta deportiva se viva de otro modo como casi de un control sobre eso, ¿no? Que es interesante y es medio como un mecanismo casi perverso, podríamos decirlo, porque y contradictorio en algún punto. Porque el ingreso a las apuestas, digamos, y al mundo de las apuestas, articula muy bien con los mandatos de masculinidad y con la idea de riesgo, por un lado, ¿no? Hay algo de la socialización vinculada a los varones y la práctica vinculada a los mandatos de masculinidad que los liga al riesgo constante. Es decir, ser varón en algún punto y demostrar ser varón es exponerte al riesgo constante, digamos, ¿no? Pero con una idea supuesta y con una negación todo el tiempo de que ese riesgo existe, pero es controlable en algún punto, Claro, ¿no? Y es claro. controlable por esa persona, que eso es lo que vuelve certeza. Quizás hay algo en el supuesto conocimiento, simplemente por ser varones, del deporte, que les hace creer como cierto control de ese propio riesgo, que es algo del azar, ¿no? Digo, el mundo de las apuestas, el mundo del azar, el mundo de lo incontrolable podría llegar a ser, pero al mismo tiempo esa socialización, esa trayectoria, como que es fronteriza en ese sentido. Por un lado es riesgo, por el tipo está ahí como algo de la timba jugándose constantemente. Es muy común que los varones, digo, históricamente se han vinculado al riesgo, no es ahora por las apuestas. Digo, A cualquier riesgo, la- actividad de riesgo, digamos. actividades, Puede ser las motos también, pero pienso, ¿no? el no registro Sí. de su propio padecimiento, Claro. en los ámbitos Sí. laborales, exponerse al riesgo, no Sí. usar Las medidas de las seguridad. medidas de seguridad. Sí. Digo, como no registro del riesgo supuestamente Sí, en el sí, que se sí. están exponiendo. Recién venía para acá, yo iba en una moto y un señor cruzaba la calle, o sea, como iba cruzando y yo creo que me vio, pero y siguió cruzando como si nada en algún punto. Como hay algo de eso de jugar con ese límite, que es que la corridita hubiese sido algo poco masculino en algún punto, Claro, ¿no? sí, sí. El correrse, digamos, o esperar, quizás. Pero digo, más allá de eso, en la apuesta deportiva se nuclea algo que lo vuelve medio como, para mí es algo como, no perverso, sino propio del funcionamiento, como atractivo en ese funcionamiento. Por un lado está esa socialización digo, y hay estudios que demuestran eso, quizás nosotros no los llevamos a cabo, pero hay estudios que demuestran eso de que ese supuesto conocimiento que tienen los varones sobre el deporte, casi natural, como si fuesen que la socialización deportiva de los varones es natural. Acá lo vivimos en Argentina como que todos son de té o todos Claro. opinan sobre todo de fútbol, pueden opinar, hacer y deshacer, como que tienen un conocimiento del deporte ya por sí por ser varones, pero hay algo del riesgo también ahí, ¿no? Y del riesgo que puedo controlar. Aparte, exponerse al riesgo y controlar el riesgo yo creo que es como la mayor demostración de la masculinidad, digamos, ¿no? Estoy acá al límite del riesgo y sin embargo lo controlo. Como le estoy ganando la muerte en algún punto, ¿no? Al azar, a lo incontrolable, a eso que aparece por fuera, me estoy como volverse indestructible, ¿no? En algún punto. Que es un poco ese el juego de ganarle al riesgo. No sé, estoy pensando ahora, no se me ocurre, cuando durante la pandemia decían que los varones eran los que menos medidas de seguridad usaban, digamos, ¿no? Esto de salir sin el barbijo, no usarlo, digo, ahí también hay algo de jugar con el riesgo y ganarle y controlarlo. Yo controlo, digamos, en algún punto eso, y creo que acá hay algo de esa certeza supuesta que es falsa, digamos, ¿no? Que, que es el supuesto conocimiento por la socialización de género sobre el deporte y el conocimiento natural que deberían tener sobre el deporte, que hace que se juegue en ese control sobre el riesgo. Pero el riesgo es un elemento fundamental para que esta estadística crezca y sean más varones que mujeres las que apuestan. Porque lo podemos ver también
digo, en estafas o en inversiones, digamos, en el mundo de las inversiones también que aparece mayor presencia, no solo de los varones, sino en poner guita allí donde hay más riesgo, porque puede haber más ganancia en algún punto, ¿no? Claro. Pero hay algo de eso de controlar como el riesgo exponiéndose al riesgo. Y la industria de las apuestas, digamos Juega con eso. claro, aprovecha, monetiza Sí, ese rasgo de la masculinidad, digamos. Total, ¿no? es convocante en ese sentido. Por eso muchas veces, pensar una campaña en términos informacionales para que no se apueste, por ejemplo, y pensarla simplemente como mencionando que es riesgoso, me parece que no termina de interpelar muchas veces a quienes más apuestan, que son los varones, porque justamente es el riesgo lo que los convoca, ¿no? Y simplemente no es un tema que para mí acá es donde está el punto central y donde a nosotros nos interesa y nos metimos de la dirección en esto que yo decía al principio, sacar el género que no sea solamente un dato de una tabla, sino que se transforme en las condiciones que hacen posible ciertas trayectorias de vida, ¿no? En algún punto nosotros lo nombramos como, a veces pasa con los varones que hay cierta ceguera institucional. No se lee el género de los varones, que es propio del dispositivo de masculinidad eso, y de los mandatos de masculinidad. No registrar como algo de lo que hacen los varones en su vida, como algo del orden de género. Es decir, como si los varones no tuviesen género en algún punto. Entonces a veces cuando aparece esto, varones o gran cantidad de varones en ciertas prácticas, no se registra en clave de género. Claro. No se lo piensa, o sea, sí se lo registra, se dice, son varones, tanto. El 80% son varones. Ok, queda como un dato. Pero entonces nadie hace la pregunta de, bueno, ¿qué implica que sean varones? Entonces, eso capaz de cambia la lógica. Entonces, quizás no sea solo informacional la forma de interpelarlo, porque las empresas, digamos, tienen muy claro que el género no es algo del orden de la información y del dato, porque los convocan al riesgo, justamente. Porque saben que es lo que... Hay estudios atrás de todo esto, trabajan mejor con los publicistas que muchas veces, a veces trabajamos desde las políticas públicas, que es como simplemente informando, a veces decir, mira, esto te genera riesgo por esto, y van a decir, bueno... es por eso en su casa solo van a decir, es por eso que estoy ahí, porque quizás no es con información. Eso es lo que me gusta, ¿no? Eso es lo arriesgarme. Que me gusta. Sí. La información la tienen. Claro, sí, saben que eso es así. No es un problema racional, digamos. No, claro. Interpelamos desde la razón a veces. Cómo desean, cómo piensan, cómo practican su vida, está plenamente vinculada a los mandatos de masculinidad, porque fueron socializados en esos mandatos. Entonces, gran parte de las condiciones que llevan a que los varones hagan determinadas cosas tienen que ver con esos mandatos. Entonces, comprender eso es ir mejorando y profundizando también cómo prevenir, cómo generar promoción y cómo involucrarlos, digamos, en estas conversaciones también a los varones, ¿no? Claro, estaba pensando, Ariel, que ustedes trabajan en el tema del riesgo y nosotros, nuestro programa que compartimos, ¿no? Es interministerial, del que formamos parte, se llama Cuidarnos en Red, sí. ¿No? Y bueno, justamente la contracara de ese deseo por el riesgo es rechazar los cuidados, ¿o no? Esto que vos contabas, no ponerse el barbijo, no tener en cuenta las consecuencias, o peor, tener en cuenta las consecuencias y justamente porque el riesgo es muy alto, demuestro mi masculinidad atravesando ese riesgo. Tenemos que pensar entonces qué tipo de mensaje puede llegar a esos varones que están atrapados por el riesgo, sí. ¿No? Están llamados por el riesgo. Y la idea de convocarlos a cuidarse también parece que es menos efectiva, ¿no? Muchas veces es menos efectiva, tal cual, sino, por eso muchas veces son más convocados los varones por mensajes que se ponen como casi anti, digamos, mensajes de igualdad, de cuidado, esas cuestiones, y son más convocados, digamos, a discursos que atentan contra eso, o que persiguen eso, o que inclusive mitifican y dicen que los discursos vinculados al cuidado van a venir a atacarlos en algún punto. Pero yo creo que en definitiva, y esto en los trabajos como cotidianos con los varones, porque si bien nosotros, al ser una dirección que está a nivel provincial, y por la extensión de la provincia, trabajamos sobre todo con equipos, pero hay algo que no perdimos,
y que no perdemos y no nos gusta perder, porque nos gusta hacer como algo de la escucha, es el trabajo directo con varones. Si bien no es la política central juntarnos directamente con varones, porque no daríamos abasto con la cantidad de varones dentro de la provincia, no perdemos y es escuchando un poco eso. Y hemos ido construyendo estrategias, digamos, pedagógicas, metodológicas de trabajo con los varones, y en definitiva nos damos cuenta que, digo, sorteando la primera resistencia, ¿no? A esto, a las políticas de género, a un discurso de políticas de género, o a un discurso que comprenden como feminista, o que vienen a atacarlos, o a denunciarlos, o a acusarlos de algo, sorteando esa primera resistencia y desmitificando, nos damos cuenta que no quieren exponerse al riesgo. No quieren vivir menos, no quieren que sus hijos vivan menos, no quieren que sus hijas estén en riesgo en manos de otros varones de las propias generaciones. Digo, no quieren vivir al riesgo. Entonces, cuando en esos ámbitos de conversación se empieza a evidenciar, digamos, los riesgos que también los ponen sus propias prácticas, sus propios mandatos de masculinidad, quizás ahí sí los podemos interpelar para las conversaciones. A veces la estrategia no es iniciar por las violencias que ellos ejercen hacia otras personas, sino cómo los mandatos de masculinidad los exponen a ellos cotidianamente y los obligan a esta ansiedad constante de demostrar que están siendo varones, digamos. En algún punto también es alojante encontrar lugares de cuidado. Pero sí, sin duda, tenemos que ir pensando también cómo convocar desde campañas más grandes, que los invite, digamos, que los haga pensar en algún punto. Quizás a veces no son los discursos grandilocuentes, sino ir capilarizando, digamos, ir metiéndose, digamos, en los espacios donde están los varones, con ciertas conversaciones, ciertos mensajes más concretos, haciéndose cargo, digamos, pensando los padecimientos, sabiendo lo que les pasa en esos silencios, cuando están solos, cuando hablan con una amiga y no en el grupo de amigos, sabiendo que eso sucede, digo, eso interpela en algún punto, yendo a hablarles sobre eso que están silenciando y que no pueden hablar quizás en grupo, como alentando a que se empiece a hablar de eso. Claro, y me parece que de a poco, digo, no perder esto, ¿no? Que no dejarse ganar por los discursos de odio contra las políticas de Estado y vinculadas a los cuidados, ¿no? Claro. Sino al contrario, ir profundizándola, Sí. ir profundizando esa cercanía, e ir profundizando sobre todo la escucha. Yo creo que cuando encuentren esa escucha, ahí hay una relación, digamos, que cambia vinculada al cuidado, que nosotros lo estamos viendo con un montón de políticas vinculadas a salud, a jóvenes, a educación en general, que cuando encuentran ese acceso, quizás es la primera vez que se sienten escuchados en estos términos, ¿no? Porque en los términos que estamos pensados, en esas incertidumbres, esas fragilidades, esas cosas que les están pasando que no hablan cotidianamente con nadie. Claro, como generar espacios donde ellos puedan ser vulnerables, pensar su vulnerabilidad, Sí. ¿no? Que seguramente no se permiten pensarla, ¿no? Porque debe ser parte del No. mandato de la masculinidad. No, y a veces llegan cuando ya están como hiperexpuestos al riesgo, sí. a esa vulnerabilidad. Sí. O están estafados Claro. luego de las apuestas, o terminaron gastando y endeudándose o endeudando a su familia cuando son jóvenes con la tarjeta de sus padres, sus madres, o estafando a sus propios amigos. Digo, hemos tenido experiencias de o en apuestas o en cuestiones así que... De las inversiones, ustedes o estudian el tema de la venta de cursos, ¿no? También ese tipo de cuestiones, pero que no es, que es algo que uno ve en redes sociales, Sí. entonces dice, es algo de afuera, ¿quiénes son estos robots que aparecen ahí afuera, que parecen, ¿no? Como ajenos, pero lo cierto es que hemos trabajado puntualmente con experiencias concretas en clubes de barrio en la provincia de Buenos Aires, donde un pibe que apostando o pidiendo guita a sus propios compañeros, todo termina siendo expulsado del espacio de contención de grupo de amigos y termina llegando como el problema, digamos, luego de exponerse al riesgo y de que esa exposición al riesgo termina con los ámbitos de socialización y de cuidado. Digo, y esto es muy importante porque para mí sí la tenemos difícil, porque no es solo que hay como, digo, está más difícil interpelar desde el cuidado. Hoy está difícil a los varones, sobre todo a los varones jóvenes, interpelarlo desde el lugar de lo colectivo comunitario.
hay mucha narrativa que circula, mucho discurso que circula en redes sociales frente a esta demanda que te decía al comienzo de guita rápido, poder cumplir con ese mandato de tener guita ya, que los interpela desde la individualidad y desde el individualismo, ¿no? Un poco desde el odio en algunos casos, pero en otros casos ciertos o influencer o narraciones o cosas que circulan en redes de armarse a sí mismo, digamos, ¿no? Y que tu éxito depende de vos mismo y que nadie te lo va a dar, digo, y algo de lo que los espacios colectivos, de organización colectiva, comunitaria, el Estado mismo, digamos, ¿no? Esa convocatoria desde encontrarse con el otro, el grupo de amigos hasta podría llegar a ser, no sé hasta cuánto van a atentar, digamos, contra lo colectivo, que inclusive pueden llegar al grupo de amigos. De eso no depende el éxito, sino que trabajes en tu propio proyecto, en conocer, digamos, como una hiperresponsabilización individual sobre lo que te sucede o no te sucede. Y eso articula muy bien con la historia de los mandatos de masculinidad, digo, con no poder hablar con los otros, con que callarte tus propios padecimientos. Hay algo ahí de la hiperindividualización y la hiperresponsabilización que los termina haciendo estallar. Y yo creo que los varones, en definitiva, no quieren exponerse a ese riesgo, ni quieren terminar exponiendo a otras personas, ¿no? En la mayoría de los casos que estamos viendo, después habrá, digo, situaciones puntuales, grupos puntuales, inclusive organizaciones puntuales, pero también capaz que perfiles específicos de varones puntuales que podríamos pensar en otro tipo de abordajes. Pero lo cierto es que en su mayoría, digo, con los que venimos trabajando, con los que venimos hablando, con las problemáticas que venimos viendo en diferentes ámbitos, esa exposición al riesgo saben que les está quitando la vida. Digo, no solo aumentan varones apostando, aumentan varones suicidándose. Digo, también, ¿no? Bueno, en la primera clase tuvieron sobre este vínculo con la salud mental, ¿no? Y con la salud en términos generales, pensar también como el consumo problemático vinculado a esto, digo, aumenta en eso, y sobre todo en situaciones de crisis. Y esto me parece que es como las formas de interpelar que la tenemos difícil porque cambia la lógica, ¿no? Los varones históricamente, ante situaciones de crisis, han optado por salidas hiperindividualizantes. Pudo haber sido el consumo problemático, en algunos casos pueden ser salidas individuales y silenciosas, como es el suicidio, en otras puede ser el ejercicio de la violencia, y sabemos que históricamente muchas mujeres, pero también gays, lesbianas, travestis, trans, ante la crisis, la incertidumbre, se juntan. Se juntan, exactamente, ¿no? Sí. Hacen como comunidad sí. Para enfrentar discursos de odio, vulnerabilidad, humillaciones. Para darle comer al barrio. Para dar de comer, sí, digamos, sí, la olla. Para cuidarse. Digamos. Y los varones, mientras que las mujeres estaban, por ejemplo, conformando los grupos, me acuerdo, en el 2001, ¿no? Las ollas, los grupos de trueque, todos los varones, muchos estaban como aumentando las tasas de suicidio o de consumo problemático. De bueno, digo, acá pasa lo mismo, digo, en esta búsqueda de esta incertidumbre del proyecto económico, que aparece una salida rápida que es la apuesta, que encima se tiñe con vos sabés de deporte, digamos. Entonces, para que vayan como apostando cada vez más. Y aparte te estás poniendo en riesgo. Digo, hay una actividad muy vinculada, muy varonil, digamos, en algún punto ahí, y también muy individual en algún punto eso, ¿no? No es compartida, no es socializada, no es comunitaria, ni siquiera es una forma de ver deporte en términos de comunitarios, grupales. E inclusive yo pensaba esto, varones apostando que terminan por pedido de plata y todo, estafando a sus propios compañeros de club, digo, los está sacando de un lugar donde socializaban, que también está vinculado al deporte, que era su club de barrio, ¿no? Entonces, yo creo que los discursos hoy, que está difícil porque las narrativas individualistas van muy bien y muy de la mano con la historia en que los varones han resuelto los conflictos, digamos, las situaciones de conflictividad, de incertidumbre, de fragilidad. Y por eso, pero eso no tenemos que flaquear, digamos, en un punto. Para mí hay que seguir ofreciendo más Estado ahí donde está, digo, y más Estado implica más presencia, ¿no? Y más escucha. El otro día en una actividad, en una actividad vinculada a salud sexual, que no tiene que ver con apuestas, pero el ministro de Salud hablaba de una campaña que está haciendo vinculada a vasectomías, digamos, y la incorporación de los varones en salud sexual y en la conversación sobre salud sexual,
y decía que se dieron cuenta que frente al prejuicio que tenían, estaba la demanda y estaban los varones, pensando que no iban a estar, digamos, y estaban, y estallaron la demanda, y estallaron los turnos, y dice como que el pueblo siempre termina sabiendo en algún punto, y lo que tenemos que hacer desde el Estado, me parece que acá en este caso, es ir profundizando las políticas de escucha, digamos, ¿no? ¿Qué está pasando con esa demanda? ¿Y qué es lo que sintomática aparece con esos varones jóvenes que están buscando dinero fácil hoy? Em, ¿qué le podemos ofrecer de aloje para esas trayectorias que están bien, o sea, que no sea simplemente persecución y cancelación, digamos, y decirles que están mal, o que lo que siempre les dijeron sus padres o abuelos que tenían que ser está mal, sino escuchar un poco qué les ha pasado en esas tensiones que se provocaron en estos contextos, ¿no? Tensiones que tienen que ver con haber puesto en discusión ciertos pactos, contratos sexuales y de género que los tenían en un lugar como supuestamente central, aunque en la mayoría de los casos no, porque la mayoría de los varones están atravesados por otras vulneraciones vinculadas a clases, raciales, barrios donde viven, las lógicas de la vida donde viven, y esas tensiones, digamos, como que los pusieron en jaque en términos simbólicos que tenían que ser como varones, pero que se cruzó con tensiones que son económicas también, ¿no? De no poder cumplir tampoco ningunos mandatos vinculados a lo económico. Y eso hace estallar un poco y genera incertidumbre, genera incomodidades, y estos discursos, las apuestas, el mercado ha sabido ofrecer muy bien, digamos, esas salidas más individualizantes, de exposición al riesgo, y que los termina, y termina profundizando todos los malestares que a los varones les generan los mandatos de masculinidad. Por eso tenemos que seguir apostando a escuchar esa incertidumbre y pensar salidas, alojes que escuchen. ¿Qué es lo que están diciendo, digamos, para no ir con discursos o narraciones que están como completamente ajenas a lo que están buscando? Y ahí yo creo que los vamos a interpelar y los vamos a convocar a la igualdad y a pensar, porque cuando vamos a convocarlos desde esto, desde haciendo cada vez más accesibles a su demanda los espacios de salud, allí están, digamos, ¿no? Que les hablen Cuando se abren los espacios están, para ellos. porque a veces los espacios están, pero capaz no los convocan en clave de género, pero si la conversión está destinada al modo en que ellos están interpretando en clave de género eso, ¿qué les preocupa en esos términos? Me parece que terminan estando y terminan comprendiendo que las políticas de igualdad de género, las políticas de cuidado, también son para que ellos tengan una vida no solo más larga, sino más feliz, más justa, más cuidada, ¿no? También. Sí. Vos mencionabas justamente el tema de los consumos problemáticos, y justo en la primera clase con Julieta Calmens, lo que hablábamos es cómo este mundo de las apuestas se vincula con el mundo de los consumos problemáticos de tecnologías, ¿no? Esta cosa de estar todo el día con el celular, en las aplicaciones, las redes sociales, los juegos en red, que además con Carolina Di Palma vimos cómo tienen lógicas de funcionamiento similares, ¿no? Las redes, los juegos en red, y desde muy chiquitos y chiquitas hoy se están socializando nuestras niñas y niños en esas lógicas, ¿no? ¿Qué vínculo, qué rol cumplen los influencers, incluso los deportistas yo creo que redes, intensifican esto en algún punto, pero con esto que decía, ¿no? Son quienes producen, masifican e intensifican estas narraciones de las salidas individualizantes a veces algunos deportistas sin reflexionar sobre esto, claro, ¿no? No es que lo pensaron, digamos. Acá hay como toda una industria comprendiendo muy bien esa incertidumbre, esa fragilidad, esos momentos como de cierta crisis, y convocando desde ese lugar, ¿no? Como yéndole a hablar, digamos, a eso que parece ser una certeza frente a la incertidumbre, ¿no? Como devolverle la certeza, que es lo que, en términos de mandato de masculinidad, es como devolver un poco el eje a los mandatos de masculinidad, devolver la certeza, ¿no? Claro. Hay algo que tiene como la masculinidad como mandato, es que es la demostración constante de una certeza en el mundo, por lo menos mostrarse frente a otros como desde el lugar de la certeza y no desde lo incierto, la fragilidad, la vulnerabilidad, y creo que hay algo ahí que convocan desde ese lugar muy claramente.
Claro. Ustedes estudiaron, de hecho, el tema de los influencers estos que venden cursos. Sí. Bueno, hay otros que venden las apuestas online Sí. y te muestran cómo van ganando, Claro. cómo se hacen millonarios Sí, como el apostando, éxito, digamos, ¿no? ¿no? En lugar de como los Entonces ideales. genera esta fantasía de, bueno, esa certeza que vos decís, Guita ¿no? rápida también, ¿no? Sí. Como guita rápida y algo del sin esfuerzo, digamos, ¿no? En algún punto, no solo en las apuestas, sino que estos que ofrecen cursos, muchas veces están orientados el discurso está orientado a que no... Digo, hay un pibito de 16 años que supuestamente dejó la escuela y le va increíble y a los otros le está yendo mal que siguen en la escuela. Digo, como una convocatoria a abandonar los espacios de comunitarios, ¿no? Que yo igual confío en algo en nuestra... Digo, hay algo de... Creo que tenemos una tradición y una trayectoria en nuestro país vinculado a los derechos. Y confío, digamos, en el pueblo en ese sentido, digamos, en términos generales, ¿no? Como una reflexión. Así Claro. que hay algo de un vínculo con el Estado, con los derechos, que hay una tradición acá en Argentina muy claramente vinculada a la justicia social, más allá de discursos que aparecen, que terminan primando, digamos, frente a esas narraciones. Aunque bueno, digo, lo cierto es que la demanda está de cómo hacer guita fácil, digamos, rápida, porque es lo que quiero resolver, y aparte pensar que eso va a resolver la trayectoria. Ya no están buscando, en un mundo que no te ofrece un empleo para toda la vida, en un mundo que no te ofrece estabilidad, ni siquiera identitaria ni económica, buscar guita acá es como, es muy de esta época, digamos, Claro. ¿no? Como vivimos en un gran casino. Sí, y generan esta fantasía de que, bueno, no estudies, no vayas a la escuela, estamos viendo. Y aparte tu profesor tiene un peor auto que Claro. vos, ¿entendés? Y trabajo no vas a conseguir, bueno, pero si apostás o haces este curso, invertís, no Sí, sé, en sí. criptomonedas o lo que fuera, te vas a hacer millonario, ¿no? Ujú. Es una fantasía, Y como muy pero que rápida. marida muy bien con todo esto que vos contás, Total, ¿no? total. Con estos mandatos de masculinidad, Ujú. del riesgo, que a su Ujú. vez es contradictorio porque tiene la certeza de Sí. que va a superarlo, no es Sí. que quiere morirse, que quiere endeudarse, que Ujú. quiere perder el departamento de la Totalmente. abuela, no es eso lo que está buscando la persona que está No está buscando apostando. eso. Sí. Está queriendo resolver esa fragilidad en la Claro. que se encuentra en este Exactamente. momento. Lo que tenemos que intentar es escuchar, digamos, desde el Estado para ofrecer ciertos caminos, ciertos espacios. Me parece que es ir generando estos espacios de escucha, ir a hablar donde están los jóvenes que les está pasando eso, qué les está pasando, recibir un poco la demanda y no simplemente ir a explicarles cosas. Me parece que hay que cambiar la lógica de la informalización, digamos, sería, ¿no? Como simplemente ir a capacitar e informar cuando en realidad tenemos que escuchar. Para mí es la mejor política que podemos pensar hoy. Parece como casi un latiguillo, ¿no? Querés escuchar y no hacer nada. No, escuchar es hacer. Para hacer. Pero escuchar es en términos como bien complejos, de escuchar aunque no nos guste lo que estemos escuchando, ¿no? A veces. Y pensar que, y no ir a discutirlo necesariamente. Digo, nosotros vamos a hablar de cuidado, igualdad, y viene la demanda de, bueno, nosotros queremos hablar de guita. Bueno, no decir, no, hay que hablar de cuidado, hablar de plata está mal. No, bueno, ver qué aparece ahí, por qué están queriendo hablar de guita, qué le está pasando con su trayectoria de vida, cómo se están vinculando. Digo, esta intensificación que hay del vínculo con las redes sociales, del vínculo con las apuestas, que va hiperindividualizando las relaciones, también los está desconectando de los otros, de cualquier otro, no solamente del Estado. Digo, hay una desconfianza profunda sobre el otro y me parece que es lo que hay que empezar a recuperar, ¿no? En algún punto, y a querer contener, que yo creo que lo están demandando, ¿no? Los números muchas veces reflejan eso en encuestas, en votaciones, que están pidiendo que se los escuche muchas veces. Bien, yo estaba pensando, ¿no? Ahora, más en concreto, ¿no? Pensando en nuestras cursantes. Nuestros cursantes, muchos son docentes, otros son trabajadores que trabajan con con niñeces, adolescencias. Quizá tengamos en este curso particular también profes que trabajan en clubes, Sí. entrenadores que están preocupados por estas situaciones, ¿no? Que a veces la ven en los mismos clubes, ¿no? ¿Vos qué herramientas considerás que
que podrían utilizarse? ¿Qué sugerís una manera de abordaje en estas instituciones en concreto, centros de salud, donde por ahí asisten adolescencias, programa Envión, qué sé yo, estoy pensando un montón de espacios que seguramente hay muchas trabajadoras y trabajadores de esos espacios que están anotados en el curso. Mirá, va a parecer algo como súper abstracto, Sí. pero para mí es el principal problema, digo, como de inicio, y que tiene que ver con lo que decía al comienzo, de la ceguera institucional. No leemos a los varones en clave de género. Entonces el modo en que los abordamos, hacemos la escucha y vemos sus conflictos, no están leídos en clave de género. Para mí, no es que nos tenemos que volver especialistas en género, todas las personas estamos en todos los ámbitos, e hiperespecializarnos, pero sí empezar a ver que si hay más varones vinculados a problemáticas de salud mental, o que aumentan las estadísticas de consumo problemático, o de suicidio, o de padecimientos que no se hablan, digamos, o de apuestas, hay algo de esa pregunta que nos tenemos que empezar a hacer. Entonces, generar los espacios de escucha, pero que lo escuchen en este sentido. Digamos, no que simplemente vayan y les digan, bueno, está mal eso, o es un riesgo, ¿por qué haces eso? O los cuestiones. Digo, ir a convocarlos, ir a buscarlos, saber qué les está pasando. Digo, me parece importante para ir construyendo también estos enlaces, digo, porque acá nosotros venimos trabajando no solamente con ustedes, con el programa Cuidarnos en Red, estamos trabajando con la subcomisión que existe a nivel provincial vinculada a prevención y abordaje del suicidio en la adolescencia, que lo vemos todo en la misma línea, que no se registraba esa lectura de los varones se iban de la escuela, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, no se pensaba porque eran varones. Digo, simplemente era un número de varones que estaban yendo. Empezar a escuchar esto y a alojar ese conflicto, si se quiere. ¿Qué están buscando? Las razones por las que se van. Quizás es empezar a ofrecer otros espacios. Y sobre todo, creo que en las instituciones tenemos que empezar también a articular territorialmente entre las instituciones, ¿no? Saber que esto no se resuelve solo de manera integral. No es un problema simplemente de educación, ni de salud mental, ni de la Subsecretaría de Política Criminal, ni de la coordinación ni de la Dirección de Masculinidades, ni cuando hay violencia de género, del Ministerio de Mujeres. Sino que esa integralidad en que tenemos que trabajar, esa cercanía que tenemos que trabajar, a veces se articula de este modo. A nosotros nos pasa con el tema de violencia de género. Recibimos a varones, hacemos esa escucha con esos varones, pero a veces esos varones terminan en espacios más vinculados a salud mental, porque en ese momento quizás necesitábamos un espacio individualizado y no los espacios grupales que tenemos. Es empezar a pensar, digamos, las intervenciones que hacemos en esta clave, las preguntas que hacemos en esta clave, pensar que los varones también le podemos preguntar cómo estás, digamos, y generar esos espacios también donde haya cierto desarrollo como también amplificar sus emociones, ¿no? Saber que a veces los varones no registran las emociones del mismo modo, y no en términos, no es una educación emocional que en lugar de la ESI, sino pensar que tuvimos una educación emocional y que a veces los varones confunden angustia con bronca, digamos, que en realidad lo expresan como bronca o como rabia, algo que es una angustia. Entonces también educar en eso es importante para que empiecen a hablar, digo. Generar todos los espacios necesarios, acercarnos, si a veces es individualmente, será individualmente, si a veces es generando un espacio grupal, pero saber que si no hablan o si no están en los espacios de salud o no llegan a un lugar más comunitario o los padres no están en las salas de espera o no llevaron a sus hijos o desaparecieron del ámbito de salud, no es simplemente porque no están, porque son malos, por los que sean, sino porque hay una relación de los varones con el cuidado. Entonces, capaz que sí ir a donde están, ir a buscarlos, encontrar la pregunta indicada, y yo creo que ahí cuando se construye, se escucha, nos damos cuenta que la demanda estaba muy, muy presente. No son herramientas muy profundas ni muy... Es cambiar como... Empezar a leerlos en clave de género, me parece que va a ayudar a que estén presentes donde los necesitábamos, digamos, que era en la relación con las instituciones, digamos, y que no tengan tanta desconfianza hacia lo otro, hacia lo colectivo, hacia el Estado, hacia... me te voy a contar una anécdota mínima o una lectura mínima que hicimos que me parece que sirve como esto. No tiene que ver con apuestas, pero
sí tiene que ver con suicidio, que me parece como hay un dato interesante que quizás también haría bajar los números de varones que están apostando en estos términos. Hay un dato que es que en suicidio consumado los varones triplican a las pibas, digamos, adolescentes. Pero en intento de suicidio están más cercanos. Pero hay otro dato, que es que las pibas, antes de llegar al dato de intento de suicidio, tienen más relación con el sistema de salud. Digo, llegaron antes a pedir ayuda. Quizás ese llegar antes a pedir ayuda, haber hablado, hace que no aumente la estadística de suicidio consumado. Y que el aumento y que tripliquen los varones el suicidio consumado tengan que ver justamente con el dato, digo, para pensarlo como pregunta. Con que no llegan a pedir ayuda. Con que no pasaron antes por el sistema de salud. Son de la ausencia al suicidio consumado. Digo, para pensar esto, si los varones que terminan aumentando los datos de apuestas, antes de eso no tuvieron lugares, antes de ir a buscar, de usar la tarjeta de su madre, de su padre, antes de estafar a su propia abuela, a sus propios amigos, no hubo un espacio donde no hablaron de eso que le estaba pasando y por qué estaban generando una práctica de consumo problemático y una práctica, digamos, que... ¿qué les estaba pasando para querer generar como dinero ya y sentir que lo tenían que generar ellos a los 14, 15, 16 años? Digo, entonces, ir a buscar esas preguntas, esas inquietudes y abrir el lugar para hablar de eso me parece como ya una herramienta fundamental para pensar en cada uno de los espacios donde nos encontramos con varones jóvenes. Excelente, muchas gracias, Ariel. No, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, y nos encontramos la semana que viene en la cuarta clase con Eduardo Suárez, doctor en abogacía, auxiliar fiscal de la Fiscalía Federal de Hurlingham, que nos va a contar un poco cómo es el trabajo del Estado en la persecución penal de las apuestas ilegales. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.